nos encontramos con que hasta la realización de de gran trabajo que se hizo por parte de Nación, que después sirvió para nutrir a todas las fuerzas provinciales, eh, regionales, digamos, y federales de Argentina, eh, cada policía tenía su propio manual y estos criterios por ahí no estaban unificados. Entonces, acá haciendo un poquito de historia habiendo formado parte del equipo de siendo integrante del equipo de creación y de fundación de la Policía Metropolitana, nos encontramos con este problema que les decía recién, ¿no? Que cada policía provincial o fuerzas armadas, porque como ustedes pueden ver, esta fuerza se fue formando por personas, perdón, de distintas fuerzas. Acá obviamente puse los que principalmente aportaron, pero también hay personal de otras policías provinciales, de los servicios penitenciarios nacionales y provinciales, eh, y de la Prefectura Naval Argentina. Nos encontramos con que venían criterios de diversos tipos y teníamos uno de los principales desafíos era unificar criterios para poder empezar a trabajar. Y trabajar bajo ese mismo criterio fue el principal desafío que nos generó un gran trabajo. Acá también está, bueno, Mario Barrio Nuevo dentro de los paneles, de panelistas, que trabajó conmigo en varias oportunidades y muchas charlas y capacitaciones para tratar de ver este tema, ¿no? Entonces nos encontramos con eso. Yendo puntualmente a lo que fue el entrenamiento de tiro, primero nos encontramos con que nosotros debíamos nutrir a la policía, bueno, de un arma reglamentaria y que esa arma reglamentaria iba a tener que ser conocida por todos los integrantes que a lo mejor hasta el momento no habían manejado un armamento de este tipo, ¿no? La pistola que se adoptó para la Policía Metropolitana, bueno, todos conocen, fue la Beretta PX4 Storm. Acá puse los dos modelos porque posterior entró un modelo compacto también. Y entre las otras armas que tenía la Policía Metropolitana desde sus inicios, porque hoy en día ya ha recibido bastantes modelos de armas largas y demás, en ese momento también estaba la pistola 1911 de la marca Sig Sauer, que es la que usábamos en el grupo especial DOEM, y escopetas Benelli M3 Tactical, escopeta Mossberg 590A1 y la escopeta Mossberg 88. Con estas armas arrancó el proyecto de Policía Metropolitana y con estas armas fue con lo primero que tuvimos que trabajar para unificar los criterios. ¿Para qué? Para primero lograr un buen pie de instrucción del personal para que después de ese buen pie de instrucción podamos tener un correcto uso de la fuerza de acuerdo a lo que venimos hablando, ¿bien? Entonces, se empezó a trabajar en diseñar planes de estudio y entrenamientos, para lo cual tuvimos en cuenta estadísticas, tuvimos en cuenta experiencia del personal que estaba trabajando en esto en otros institutos de otras fuerzas, ya sea Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. En mi caso particular, yo provenía justamente en ese momento, mi último destino en el ejército había sido el Colegio Militar de la Nación como oficial instructor y además estaba coordinando lo que era el entrenamiento de tiro del Colegio Militar de la Nación, entonces también tenía algunos conceptos para volcar desde ese punto de vista y sobre todo experiencias en los enfrentamientos de personal de las fuerzas. Entonces, en base a estos parámetros es los que nos basamos para poder diseñar los distintos planes que después les voy a mostrar que se llevaron a cabo para el entrenamiento de esta fuerza que recién estaba arrancando. En cuanto a las estadísticas y manteniendo digamos, la misma línea, por lo menos en mi caso, que vengo exponiendo en los seminarios anteriores, teniendo en cuenta que el 80% de los enfrentamientos se producía a 7 metros, que el 70% de los mismos era en condiciones de baja luminosidad, que el 60% de los enfrentamientos se producía con más de un atacante o agresor. De la estadística y la experiencia nos surgía que podíamos sacar qué habilidades teníamos que buscar desarrollar en nuestros policías y los ejercicios que íbamos a realizar para poder desarrollar esas habilidades. Nos encontrábamos con esto. O sea, a ver, por ahí para ustedes les puede parecer medio redundante, pero realmente era un gran desafío
poder tener que lograr amalgamar a personas que veníamos con idiosincrasias completamente distintas de formación, de fuerzas completamente distintas. O sea, en mi caso de ser militar, tuve que pasar, o sea, por elección obviamente, pasé a cumplir funciones de policía. Si bien al principio las cumplí en un grupo especial, en donde por ahí el tipo de trabajo que realizaba era, o el entrenamiento que realizaba era bastante parecido al que yo venía acostumbrado a hacer, pero en cuanto a lo legal y al marco de actuación era completamente diferente. Bueno, todo fue una gran experiencia, obviamente, ¿no? Entonces, se diagramaron 3 planes inicialmente. Se diagramó un plan de capacitación para los cadetes, bien, que digamos, personas civiles que querían formarse como policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública. La nivelación para el personal policial que provenía de otras fuerzas. Como les dije, no solamente eran policías, sino que había personal de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, y de, digamos, no solamente de fuerzas federales, sino también de policías provinciales. Y por último, se diseñó un plan de entrenamiento para aquellos que ya egresaban de su etapa formativa, ya sea como cadete o como personal asimilado de otra fuerza. ¿Sí? Un poquito lo que quiero hacer ahora es comentarles cómo se diseñaron estos planes a ver, y con esto uno siempre está acostumbrado o escucha por ahí que siempre la policía dispara poco en un año de entrenamiento, o no dispara prácticamente en un año de entrenamiento, o que su formación solamente dispara muy poca cantidad de tiros. Y en realidad este proyecto, que hoy ya no está, digamos, en el sentido de que ya no es más Policía Metropolitana, hoy está la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con personal asimilado de Policía Federal, de la Superintendencia Metropolitana. Esta fuerza en sí, realmente el proyecto de Policía Metropolitana buscaba tener un policía distinto, que creo que se había logrado, o se logró, en cuanto al entrenamiento sobre todo, ¿no? El cadete tenía un plan de cursado de formación de 1 año, tenía clases de tiro 2 veces por semana, teóricas y prácticas, y a su vez en ese año disparaba para su formación entre 500 y 600 cartuchos cada cadete.